están todos ustedes? Tengan muy buenos días. Nos encontramos en las dependencias de la Universidad Técnica Federico Santa María, ya de regreso a clases, y quiero darles una cordial bienvenida para continuar con el curso sobre transmisiones automáticas. En esta oportunidad vamos a ver la parte hidráulica, es decir, cómo interactúa la electrónica y la hidráulica en el funcionamiento de una transmisión automática. Vamos a ver el siguiente curso sobre la hidráulica y las transmisiones automáticas. ¿Quieres saber más? ¡Escucha! El aceite para engranaje desempeña en el cambio automático varias funciones que se reflejan en diversas partes del circuito del aceite. La bomba del aceite succiona aceite del cárter, limpiándolo de impurezas y partículas de abrasión en el filtro del aceite. La bomba del aceite genera en principio el caudal del aceite. Válvulas reguladoras reducen la presión del aceite a los valores necesarios para las diversas funciones. Válvulas de mando distribuyen la presión de aceite entre los elementos de mando según el cambio de marcha a efectuar. El embrague de anulación del convertidor se conecta con los elementos de mando. En un circuito de aceite separado se llena el convertidor de par. Este circuito de aceite suele incluir además el radiador del aceite y el sistema de abastecimiento de los puntos de lubricación del cárter. El aceite retorna al cárter desde los puntos de lubricación de los elementos de mando, de los juegos de ruedas dentadas, así como desde las salidas ceros de las válvulas. Las bombas del aceite de los cambios automáticos son predominantemente bombas con hoz de guía. Se trata al respecto de bombas de engranajes con dentado interior. Al separarse los dientes aumenta el intersticio entre los mismos y se succiona aceite. Una vez los huecos de los dientes se han llenado de aceite, pasa por la hoz de guía. Después de pasar por la hoz de guía, el intersticio vuelve a estrecharse, aumentando la presión del aceite ya que disminuye su cavidad, y este queda disponible a la salida de la bomba. La bomba con hoz de guía es impulsada a través del buje existente entre la caja del convertidor de par, girando hacia el número de revoluciones del motor. Este proporciona al régimen de ralentí una presión o un caudal para suministrar la presión de trabajo necesaria a todos los sistemas hidráulicos postconectados. Aquí puede ver un dibujo en sección de un cambio automático. Falta la bomba de aceite. Utilizando el ratón de la bomba, posicionémosla donde puede ir puesta en el sistema. Magnífico. La bomba del aceite debe estar entre el convertidor de par y el engranaje planetario. Es impulsada por las bombas del convertidor de par. La regulación y la distribución de la presión tiene lugar en el bloque de distribución hidráulico. Generalmente el conjunto de este bloque está montado bajo el engranaje planetario. El bloque de distribución hidráulico está formado por varios cuerpos de válvulas. Un cuerpo de válvulas es el común para todas las válvulas que se encuentran dentro. Contiene además los canales del aceite conforme al plan hidráulico. Los canales del aceite no se cruzan en el cuerpo de válvulas. Los cruces necesarios se establecen por medio de orificios en la chapa intermedia. Estos orificios comunican los canales correspondientes a cuerpos de válvulas superpuestos. El bloque de distribución hidráulico es controlado por las señales del módulo de control electrónico. Estas válvulas controladas eléctricamente están enchufadas en el cuerpo de válvula por el exterior, de modo que pueden cambiarse fácilmente. En el sistema hidráulico se necesita aceite hidráulico en diversos escalones de presión. Esto puede verse paso a paso mediante un esquema simplificado del sistema hidráulico.
La presión de trabajo es la presión máxima del conjunto máximo, hasta 25 bar. Todas las demás presiones se derivan de esta, siendo por lo tanto más bajas. La presión de trabajo está disponible directamente detrás de la bomba del aceite y es regulada por la válvula reguladora de presión de trabajo a través de una salida cero controlada. La regulación de la presión depende de lo exigido por la unidad de control y de la marcha acoplada. La presión de las válvulas de regulación y la presión de las válvulas de mando abastecen las válvulas electromagnéticas de regulación y mando controladas electrónicamente. Ambas presiones son claramente inferiores a la presión de trabajo, 3 a 8 bares. Las válvulas electromagnéticas de mando controlan las válvulas de mando postconectadas, que a su vez controlan los elementos de mando. La presión moduladora refleja la carga del motor. El EGS puede ajustarla a través de una válvula electromagnética de regulación 0 a 7 bar. A su vez, la presión moduladora influye sobre el valor de la presión de trabajo. Durante el cambio de marcha se utiliza el elemento de mando que conecta una presión de mando variable situada entre 6 y 12 bares. Esta presión es ajustada por el EGS a través de una válvula electromagnética de regulación y una válvula reguladora de la presión. Una vez terminado el proceso de cambio de marcha, la presión de mando es reemplazada en el elemento de mando por la presión de trabajo. La presión de lubricación abastece el convertidor de par. El aceite para engranaje fluye a través del convertidor y del radiador del aceite hasta llegar a los puntos de lubricación del cambio. La presión de lubricación es de 3 a 6 bares aproximadamente. La presión en el embrague de anulación del convertidor es controlada por el EGS. Esto tiene lugar por medio de una válvula electromagnética de regulación y una válvula reguladora de presión. La presión se ajusta según sea el par a transmitir. Dependiendo de la marcha a acoplar, la presión se distribuye entre un punto o varios de mando. La distribución corre a cargo de válvulas de mando. Las válvulas de mando posee 3 empalmes, O, A y P, así como el empalme X. En el empalme de presión P se proporciona la proporción de trabajo del aceite hidráulico. En la posición de reposo de la corredera no es posible transferir de la presión. Por el contrario, el empalme de trabajo A está comunicado con el empalme O, que representa una salida cero. Por esta razón, el empalme de trabajo está sin presión. Conmutemos ahora la válvula de la posición de reposo moviendo la válvula de cierre de la tubería de control. Cuando la presión de control actúa sobre la superficie frontal de la corredera, ésta se desplaza a la posición de trabajo. Por el desplazamiento de la corredera se cierra la salida cero. Se establece el enlace entre A y P. La presión del empalme P se transfiere al empalme A. Para que la corredera vuelva a la posición de reposo tras de conectar la presión de control, este está provisto de un muelle helicoidal en la superficie frontal opuesta. Veamos qué pasa al sacar la presión en X. Tenga en cuenta que la cámara del muelle helicoidal posee una salida cero, L, para que el embro pueda moverse libremente. En otra ejecución de la válvula de mando, la segunda superficie frontal está provista también de un empalme de control Y. Por excitación alternante se mueve la corredera en vaivén. Veamos qué pasa con esta válvula.
Sin embargo, no puede renunciarse a un muelle cuya fuerza es reducida. Su función es llevar la corredera sin presión a una posición básica determinada. Las válvulas de mando aquí mostradas se denominan válvulas distribuidoras de 3 vías y 2 posiciones, ya que tienen 3 empalmes de distribución y 2 posiciones de distribución. Hay una representación esquemática simplificada según D&N. En ella, para cada posición de la corredera, se dibuja una casilla con enlaces correspondientes. Los empalmes de presión se dibujan en la casilla correspondiente a la posición de reposo de la válvula. Conmutemos las válvulas de control para hacerse mostrar las posiciones de distribución en la posición de trabajo. Con otros empalmes y dando la forma correspondiente a la corredera, resultan otras clases de válvulas de mando. La válvula distribuidora de 4 vías y 2 posiciones posee, por ejemplo, 4 empalmes que se conectan directamente o cruzados. Esto puede reconocerse claramente por el símbolo DIN. La regulación de la presión de aceite constante corre a cargo de una válvula reguladora de la presión. Tales válvulas reguladoras de presión generan, por ejemplo, la presión de las válvulas de mando y la presión de las válvulas de regulación. En caso de una válvula reguladora de presión simple, se trata de una válvula distribuidora de presión de 3 vías y 2 posiciones, con los empalmes A, O y P. Sin embargo, la presión del empalme de trabajo A actúa a través de un canal con estrangulador de amortiguación sobre la superficie frontal izquierda de la corredera. Así se genera una fuerza que se calcula multiplicando la presión P por la superficie A. En el lado opuesto actúan las fuerzas del muelle helicoidal, D multiplicado por L. En estado regulado, la fuerza estática del muelle está en equilibrio. Vamos a hacer caer la presión en el empalme A, incrementando el caudal de salida. Vamos a mover la válvula de salida. En este caso desciende la presión hidrostática y predomina la fuerza del muelle que desplaza el émbolo hacia la izquierda. La salida 0 está cerrada. Por el empalme P puede entrar de nuevo aceite, con lo que vuelve a subir el caudal. Cerremos la válvula. Si la presión aumenta en el empalme A, esto repercute en la superficie frontal izquierda de la corredera, que es desplazada hacia la derecha, en contra de la fuerza del muelle. Se corta la fluencia del empalme P. El aceite puede salir por el empalme A, que se abre ahora, y con ello vuelve a bajar la presión en el empalme A. Mirando con atención vemos que la corredera no se encuentra totalmente en reposo en el estado regulado, sino que oscila alrededor de la posición de equilibrio. El estrangulador y la forma de la presión de la pieza determina el tipo de oscilación que va a tener esta corredera. El símbolo DIN de la válvula reguladora de presión muestra la vía de regulación de presión desde P hacia A y la salida 0. Lateralmente actúa a través del estrangulador de la presión en el empalme A. La fuerza oponente es representada por el símbolo del muelle. Además de la fuerza del muelle puede actuar la presión de un segundo circuito hidráulico,
En estado regulado vuelve a regir el equilibrio de fuerzas. En el lado frontal izquierdo de la corredera se tiene la presión regulada. En el lado opuesto actúa la suma de la fuerza del muelle y la fuerza hidráulica. El muelle procura una presión mínima constante, mientras que la presión de control proporciona un aumento variable de la presión. El muelle también es necesario, aunque no se exija ninguna presión mínima. En estado sin presión, la corredera puede encontrarse en el tope izquierdo. Solo así puede fluir aceite por el empalme P al interior de la válvula al aplicar presión. La utilidad de tal dispositivo se usa para que con poca cantidad de aceite se pueden controlar grandes cantidades de aceite. Por ejemplo, con la presión de control procedente de una válvula electromagnética puede gobernarse el caudal de aceite, mucho mayor que llena o vacía un elemento de mando. La válvula de reguladora de presión siempre sirve aquí para intensificar el rendimiento. Veamos modificando la presión de control. Las válvulas electromagnéticas de mando pertenecientes al sistema hidráulico de los cambios automáticos son válvulas distribuidoras de 3 vías y 2 posiciones accionadas eléctricamente por el eje S o unidad de control. Las válvulas electromagnéticas de mando suelen ser válvulas de asiento esférico. Contienen una bobina y un inducido unido al empujador de la válvula. En la posición de reposo, la válvula está cerrada por fuerza del resorte. Veamos qué pasa si le hacemos pasar corriente a la bobina. El inducido es atraído al interior de la bobina y en contra de la fuerza del resorte. El empujador de la válvula deja libre el paso y cierra la salida cero. Las válvulas electromagnéticas de mando se excitan con señales digitales de conexión y desconexión. Las válvulas electromagnéticas de mando se abastecen con la presión de la válvula de mando regulada en sentido decreciente. Proporcionan simplemente una presión de control que es utilizada en una válvula de mando. El símbolo DIN muestra la representación ya conocida de la válvula de 3 vías y 2 posiciones. En posición lateral se encuentra la bobina magnética y el muelle de reposición. La válvula electromagnética de regulación es una válvula de cierre contra presión cero. Está sometida a la tensión previa de un resorte. Al aplicar corriente a la bobina, el inducido es atraído al interior de la misma en contra de la fuerza del resorte, abriendo así la salida cero. Cuando se aplica corriente a la bobina, se reduce la presión en el empalme de trabajo, en tanto mayor medida cuanto mayor sea la corriente. Para que la presión no disminuya en la válvula de regulación, se dispone de un estrangulador entre el empalme de presión y la válvula propiamente tal. Controlemos la presión de trabajo modificando la posición del regulador deslizante. Ahora, armemos un circuito de distribución controlado electrónicamente. Los elementos de mando deben cargarse alternadamente con una presión variable. Aquí tenemos algunos elementos: una válvula de mando en forma de válvula distribuidora de 4 vías y 2 posiciones, una válvula reguladora de presión, una válvula electromagnética de mando y una válvula electromagnética de regulación. Además disponemos de la presión de trabajo, de la presión de la válvula de regulación y la presión de la válvula de mando. El dispositivo debe desempeñar la siguiente función. La válvula electromagnética de regulación proporciona una presión de control ajustable eléctricamente
que es amplificada en la válvula reguladora de presión y es distribuida por la válvula de mando a uno de los dos elementos de mando. La válvula de mando es controlada también, es controlada eléctricamente por la válvula electromagnética de mando. Ahora se trata de ensamblar los elementos del bloque de distribución. Enlacemos la presión de la válvula de mando con la válvula electromagnética de mando. Para ello, hagamos clic en el extremo de la tubería de presión y luego en la entrada correcta de la válvula electromagnética de mando. Magnífico. Sigamos de inmediato. Abastezca del mismo modo la válvula electromagnética de regulación con presión de la válvula de regulación. Exacto. Continuemos. Para completar el suministro hidráulico de los elementos se proporciona presión de trabajo a la válvula reguladora de presión. Por esta entrada no va a tener suministro de presión. Al siguiente intento conseguirá con seguridad conectar la presión de trabajo a la válvula reguladora de presión. Por este camino llega la presión de trabajo a la válvula reguladora de presión. Ahora se enlazan las válvulas entre sí. La presión ajustada por la válvula electromagnética de regulación tiene que actuar en la entrada de control de la válvula reguladora de presión. Establezca el enlace necesario. Exacto. Continúe así. La presión regulada por la válvula reguladora de presión llega ahora al empalme de presión de la válvula de mando distribuidora de 4 vías y 2 posiciones. Elijamos el enlace correcto. Excelente. Continúe con la siguiente tubería hidráulica. Ahora tiene que hacer llegar a la entrada de control de la válvula de mando y distribuidora de 4 vías y 2 posiciones la presión de la válvula electromagnética de mando. Elijamos el empalme necesario de la válvula de mando. Magnífico. Ahora hay que abastecer los elementos de mando. El elemento de mando P ha de estar accionado cuando la válvula de mando de distribuidora de 4 vías y 2 posiciones está en la posición de reposo. Elijamos el empalme necesario de la válvula. Correcto. Un paso más y el circuito estará completo. Lógicamente, el elemento de mando A tiene que estar accionado cuando la válvula de mando distribuidora de 4 vías y 2 posiciones se encuentra en la posición de trabajo. ¿De qué empalma estará entonces? Correcto. Tiene que ser, por supuesto, el último empalme libre. Los elementos de mando hidráulico se conectan ahora además con componentes eléctricos, un interruptor para la válvula electromagnética de mando y un regulador de corredera para la válvula electromagnética de regulación. La presión de los dos elementos de mando puede leerla en los manómetros. La bomba de aceite funciona y que hay presión de aceite. Veamos cómo funciona este circuito al accionarlo.
quieres saber más sobre los videos que tengo en YouTube, simplemente tienes que buscarlo por mi nombre. Así de sencillo.